Bueno, muy buenos días a todos nuestros amigos de los medios de comunicación. Bienvenidos al Centro Horizontal. Para nosotros es muy importante dar alojamiento a esta conferencia de prensa. Una conferencia de prensa que ya lo verán es preocupante por muchas razones. Es un tema en el que estas organizaciones y nosotros como coalición estamos interesados en que los medios de comunicación entiendan la gravedad del problema y recibimos a Ana Cristina Ruelas, directora del artículo 19, a Juan Manuel Casanueva, director de Social TIC, a Luis Fernando García, director ejecutivo de RTD, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor, y Luis Encarnación, de la Coalición Contrapeso. Y sin más, pues los dejo con ellos para que nos platiquen acerca de este tema. Muchas gracias, Antonio, y gracias al Centro Horizontal por facilitar esta conferencia de prensa. Soy Luis Fernando García, soy director de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, R3D, y me acompañan, están conmigo Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, Luis Manuel Encarnación, coordinador de la Coalición Contrapeso, ambos objetivos de la vigilancia ilegal que ha sido revelada este fin de semana. También nos acompaña Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, y Juan Manuel Casanueva, de Social TIC, quienes en conjunto con la Red de Defensa de los Derechos Digitales estamos acompañando a Alejandro y a Luis Manuel en este caso. Voy a leer un comunicado que también ya está disponible y después vamos a dar la palabra a algunas personas en el presidio y después pondremos en sus preguntas. El informe Citizen Lab adscrito a la Universidad de Toronto, elaborado en colaboración con R3D, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, Social TIC, Access Now y Amnistía Internacional, demostró el uso de malware gubernamental altamente sofisticado con el objetivo de espiar a 3 promotores del impuesto a las bebidas azucaradas y otras regulaciones para combatir la obesidad, en especial la crítica al fallido etiquetado frontal en productos alimenticios en México. Los objetivos de esta campaña de vigilancia fueron el Dr. Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, y Luis Encarnación, coordinador de la Coalición Contrapeso. Los 3 recibieron entre el 8 de julio y el 17 de agosto de 2016 diferentes mensajes SMS con enlaces maliciosos con el propósito de infectar sus dispositivos móviles con malware para vigilancia comercializado por la firma israelí NSO Group. El análisis de los mensajes demostró y arrojó que los enlaces enviados están asociados a una infraestructura de dominios de la empresa NSO Group. Al hacer clic en el enlace, el malware identificado como Pegasus se descarga sigilosamente en el dispositivo, dándole control al atacante y acceso a todos los archivos guardados, así como capacidad para utilizar la cámara, el micrófono, el GPS, entre otros. El malware utilizado contra el Dr. Barquera, Alejandro Calvillo y Luis Encarnación es vendido por NSO Group exclusivamente a gobiernos. Se ha documentado además que diversas agencias del gobierno mexicano son clientes de NSO. De acuerdo con un informe de 2016 de Citizen Lab, este malware además ha sido utilizado con anterioridad para espiar ilegalmente a periodistas en México. Los 3 objetivos formaron parte de las personas que promovieron en 2014 un gravamen en contra de las bebidas azucaradas en México. El 29 de junio de 2016, una semana antes de la recepción de los mensajes, Alejandro Calvillo y Luis Encarnación convocaron una rueda de prensa para pedir un aumento en el impuesto, así como demandar al gobierno mayor transparencia en el uso de los recursos recaudados a partir de este. Por su parte, el Dr. Barquera también se ha pronunciado a favor de este impuesto en foros académicos y en redes sociales, y parte de su labor académica también se enfoca a cuestiones que afectan a la industria refresquera. Ante estos hechos exigimos la inmediata apertura de una investigación seria e imparcial que permita identificar y sancionar a los responsables de la vigilancia ilegal documentada, que vulnera el derecho a la privacidad, el derecho a defender los derechos humanos y el ejercicio al derecho a la libertad de expresión. Además, anunciamos que en los próximos días estaremos presentando una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, así como una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y seguiremos explorando
vías para impedir que el caso quede en la impunidad. La vigilancia contra científicos y defensores de derechos humanos es un hecho a todas luces reprobable, inaceptable y que agrava a toda la sociedad. El uso de las capacidades de vigilancia del Estado, especialmente al servicio de los intereses de la industria, resulta ser un agravio para todas las personas que trabajan en favor de la salud de las y los mexicanos, tanto en el sector público como en el sector privado, así como en la sociedad civil organizada. Las organizaciones firmantes, artículo 19, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, R3D y Socialtic, seguiremos trabajando en conjunto con organismos nacionales e internacionales para documentar, acompañar a las víctimas y exigir por todas las vías posibles el cese de la vigilancia ilegal en México, así como la investigación y sanción de los responsables. No permitiremos que estos hechos queden en la impunidad. A continuación le doy la palabra a Alejandro Calvillo, que nos va a hablar un poquito del contexto y dar un mensaje también a los medios. Gracias. Gracias. Es sorprendente estar en estas situaciones para quienes hemos dedicado, por lo menos en nuestro caso, 10 años a tratar de enfrentar lo que es la mayor epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes, una de las mayores en todo el mundo, declarada recientemente emergencia epidemiológica. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros de Socialtic que nos han asesorado y acompañado durante 3 años en seguridad digital. O sea, desde hace 3 años estábamos empezando a sufrir algunas irregularidades, algunas cosas que nos habían pasado, algunos robos en unos cuantos días de 2 computadoras fuera de la oficina, a gente que trabaja con nosotros. Quiero agradecer también a la Red de Defensa de los Derechos Digitales este acompañamiento que nos han dado, y artículo 19, la asesoría que nos están dando incluso a nivel de seguridad personal. En México, defender el derecho a la salud se ha vuelto un peligro. Promover políticas contra la obesidad y la diabetes no solo significa enfrentar los poderes económicos de la gran industria refresquera y de comida chatarra, también significa enfrentar a sus aliados en el gobierno. El poder económico se convierte en poder político, ha señalado la doctora Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud, comentando que las enfermedades no transmisibles, que son hoy en día la principal causa de enfermedad y muerte, no darán marcha atrás si no se enfrenta a la gran industria del tabaco, del alcohol, de las bebidas azucaradas y la comida chatarra. Chile lo está haciendo exitosamente. México no, solo hace un simulacro que cuesta decenas de miles de vidas. Vean ustedes el etiquetado frontal en alimentos y bebidas supuestamente para que hagamos buenas elecciones, que nadie entiende y con un criterio de azúcar que es una amenaza a la salud. La regulación de alimentos y bebidas en las escuelas que no se aplica, y la regulación de la publicidad dirigida a la infancia que no cubre los horarios y programas que más ven los niños, que no prohíbe el uso de las herramientas de manipulación y engaño que utilizan estas empresas para persuadir a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. El caso de espionaje y amenaza revelado por el New York Times este sábado, basado en un reporte del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, uno de los centros internacionales más reconocidos en el análisis de la seguridad digital, revela que 3 mexicanos que tenemos en común trabajar por la salud pública y promover políticas para enfrentar la obesidad y la diabetes, fuimos intervenidos con un sistema de espionaje altamente sofisticado, a la vez de que recibimos mensajes intimidatorios que pueden ser considerados incluso amenazas de muerte. Varios de los mensajes que recibimos traían una liga. Esa liga, a través de esa liga se introducía el malware, pero también esa liga nos llevaba a la funeraria más conocida de este país. Los objetivos de este espionaje e intimidación han sido, como se comentó, un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, uno de los más destacados en políticas de nutrición del país y de América Latina. Luis Manuel, está aquí a mi izquierda,
coordinador de la red de organizaciones contrapeso, con un papel fundamental en la promoción de estas políticas, especialmente en el vínculo con los legisladores. Y nosotros, un servidor al frente del Poder del Consumidor y vocero de la Alianza por la Salud Alimentaria, que hemos hecho las campañas públicas para generar conciencia sobre este problema. El llamado malware que se introdujo en nuestros teléfonos celulares a través de mensajes de textos, como se dice, es de esta empresa israelí, que, repitiendo lo que ya dijo Luis, ¿no?, dice, declara y asegura que no vende estos sistemas a privados, solo a gobiernos. También la periodista del New York Times, que ha seguido a esta empresa, ¿sí?, señala y ha tenido acceso a documentos que muestran que el gobierno mexicano es uno de los principales clientes de esta empresa. Entonces las pruebas apuntan a que estos sistemas de espionaje fueron comprados por el gobierno mexicano y aplicados a un investigador y 2 activistas de la salud pública. Con nuestros recursos, con nuestros impuestos, están gastando esto. Las personas que fuimos objetivo de este ataque entre julio y agosto de 2016 promovíamos en esas fechas justamente el aumento del impuesto de 10% a 20%, públicamente. Lo hacíamos nosotros en eventos públicos, y el doctor Simón Barquera, por su parte, no participó en estos eventos. Él, por su parte, tenía esta postura, como varios otros investigadores. Pero no solamente eso, una semana antes de ser infectados con este malware, la Alianza por la Salud Alimentaria realizó una conferencia de prensa sobre el etiquetado frontal de alimentos y bebidas, denunciando el riesgo que significa para la salud de la población este etiquetado y cómo la autoridad lo había elaborado en contubernio con la industria. Al respecto, hace unas semanas presentamos la sentencia de un juez que concluye que este etiquetado debe ser retirado porque representa una amenaza para la salud. Además, la revista Proceso dio a conocer cartas internas entre la Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría de Salud que hablan de reuniones de esta Secretaría y COFEPRIS con autoridades de la OPS y de la OMS, donde el organismo internacional expuso claramente a la autoridad mexicana que los criterios nutricionales de este etiquetado representan un riesgo a la salud. Lo que quiero exponer aquí es que no solo se trata de que somos incómodos para la industria, también lo somos para ciertos aliados que tiene esta industria en el gobierno, que siguen defendiendo y promoviendo aquellas regulaciones que diseñaron por la industria, como el etiquetado frontal. Por eso no es de llamar la atención de que el malware pueda ser comprado por el gobierno y usado al servicio de la industria. Y quiero hacer las siguientes preguntas. ¿Quién en el gobierno está dando esos servicios? ¿Es algo gestado por debajo, por infiltrados en el gobierno, o ordenado desde arriba por las altas autoridades? El malware tiene un costo muy alto, y cada vez que se infecta el equipo de una persona, se tiene que pagar una licencia de varios miles de dólares. Es decir, por los contratos, por el marco legal y por los propios costos, tiene que haber un registro de a quién se le ha infectado. La ley solamente permite el uso de estos instrumentos frente a criminales, y así lo estipula la propia empresa que lo comercializa estos productos. ¿Quién está haciendo uso de estas herramientas de esta manera? Para la gran industria de bebidas, el impuesto representa la medida que más puede afectar sus ventas, sus ingresos y su imagen, como lo revela la estrategia que esta empresa sigue a escala global en contra de esta medida fiscal y que ha sido muy bien expuesta por DC Leaks a partir de documentos infiltrados de Coca-Cola. El impuesto a los refrescos en México se ha convertido en la punta de lanza para establecer medidas fiscales encaminadas a reducir el consumo de estas bebidas en varias regiones del mundo, entre ellas 5 ciudades de Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, y la medida se discute en Australia, Filipinas, Canadá, Sudáfrica y muchos otros países. Y el ejemplo ha sido México, y nosotros somos los que lo hemos promovido. El caso del malware DNSO de esta empresa israelita apunta a la evidencia que el gobierno lo adquirió y lo instaló, no a criminales, sino a activistas por la salud pública que enfrentan los intereses de ciertas industrias y de ciertos funcionarios ligados a ellos. Antes de dar pie a sus preguntas, solamente me gustaría destacar 4 hechos clave que se desprenden de la publicación
del New York Times y de la investigación de Citizen Lab. Primero, que tanto el doctor Simón Barquera como Alejandro Calvillo como Luis Encarnación, que están a mi izquierda, recibieron mensajes de texto a través de los cuales, dando un clic a ese enlace, se descargaría un software de vigilancia comercializado por la empresa NSO, y que ese software tomaría control absoluto de ese dispositivo. Además, como ya ha mencionado Alejandro, la utilización de estas licencias de software es cuantiosa, es bastante caro utilizar estos equipos, estos tipos de infecciones. Entonces, ese es el primer hecho. Estas tres personas recibieron mensajes, además, en un tiempo en el que estaban involucrados en un activismo en promoción del impuesto a las bebidas azucaradas, y además también habían expresado críticas a esto etiquetado frontal en alimentos. También otro hecho clave es que el malware de vigilancia de NSO únicamente es comercializado a gobiernos. Y finalmente, que existe evidencia, y ya ha sido documentado previamente, que algunas agencias del gobierno mexicano han adquirido este malware de NSO. En particular, desde el año 2012 se documentaron contratos en donde la Sedena había adquirido estos equipos de manera ilegal, porque la Sedena no tiene facultades para intervenir comunicaciones, a menos de que aprueben la ley de seguridad interior. También el año pasado la Procuraduría General de la República se supo que había adquirido el malware de NSO, según lo reporta el diario Reforma, y también existen indicios de que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional habría adquirido este malware. Ante estos hechos comprobados de intentos de infección con malware de vigilancia que únicamente se vende a gobiernos y que sabemos que agencias del gobierno mexicano han adquirido, lo que estamos exigiendo es una investigación profunda, seria, imparcial, que logre identificar específicamente quiénes son los autores intelectuales y materiales de este ataque, que, como hemos mencionado de manera reiterada, no es solamente un ataque a estos destacados activistas y a un destacado investigador, sino un ataque a toda la sociedad civil organizada y en general a toda la sociedad, en tanto, como también menciona Alejandro, se están utilizando recursos públicos cuantiosos para llevar a cabo estos actos ilegales. Si les parece, les abrimos el micrófono para preguntas y habría oportunidad de hablar más sobre el tema, más detalles. Por acá. Buenos días, Emilio Godoy de la... Buenos días, Emilio Godoy de la agencia Interpress Service. Tengo tres preguntas que hacerles. ¿Recibieron también mail infectados o solo fueron SMS? ¿Cuál es la hipótesis principal a la que apunta el espionaje? ¿Fue un espionaje orquestado por el gobierno o estamos hablando de un mercado clandestino de servicios de espionaje? En este caso, funcionarios corruptos trabajando para la industria refresquera para espiarlos. Gracias. Bueno, los mensajes analizados son únicamente mensajes de texto. Pueden observar detrás de mí y en la investigación ejemplos de esos mensajes de texto. Son mensajes de texto que están diseñados exclusivamente para el objetivo que buscan engañar. Por ejemplo, son mensajes que hablan y contienen el nombre del objetivo, ¿no? En el caso de Alejandro, en el caso de Luis, en el caso del doctor Simón Barquera, señalan Alejandro, aquí hay una nota de la revista Proceso donde está mencionado y un enlace. Otros por ejemplo, hablan de la muerte de una persona y los datos de un velorio se encontrarían detrás al dar clic al enlace. Al dar clic a esos enlaces, lo que se ha comprobado es que esos enlaces conllevan o se dirigen a dominios, nombres de páginas de internet falsas que son parte de la infraestructura de esta empresa israelí NSO. Son páginas que, digamos, buscan simular páginas de internet reales, por ejemplo, Uno Noticias. Sin embargo, son
son distintos. En lugar de decir unonoticias.com, como es el verdadero nombre de dominio de Uno Noticias, dice unonoticias.net, y esos nombres de dominio, por ejemplo, son los que están identificados como parte de la infraestructura de NSO. Y sobre las hipótesis, ya lo mencionaba Alejandro, lo mencionábamos, no lo sabemos con toda certeza. Lo que sí sabemos es que este malware es exclusivamente comercializado a gobiernos y que hay funcionarios públicos involucrados en estos ataques de manera pues, altamente probable, yo diría casi garantizada. Abundo con el tema del SMS. En este caso sí fueron únicamente SMS, pero la técnica justamente de infección o de trampa para justamente darle clic a esos links aplica también para otras plataformas. Es muy común, y la técnica se llama phishing con PH. Es muy común que no solamente software de alta tecnología como el que estamos hablando, pero otro tipo de malware sea comúnmente distribuido a través de diferentes links que te pueden llegar no solamente por SMS, sino también por correo electrónico, chats o cualquier medio digital que estemos encontrando. Entonces la técnica es phishing, y aunque estemos hablando de software de alta tecnología, inclusive no se puede detectar con antivirus comunes. Se tuvo que llevar justamente esta investigación por parte de Citizen Lab para hacer los diagnósticos técnicos. Lo que sí te podemos decir es que la técnica de phishing es muy sencilla y lo que busca es engañar a la persona. Si uno analiza el historial de estos desafortunados mensajes de texto, vamos viendo cómo escalan los mensajes justamente para provocar que, en este caso, los usuarios le den clic. De ahí la violencia, lo explícito, lo provocador de estos mensajes. Sí, digamos, es difícil señalar a alguien, ¿no? Yo creo que las evidencias están ahí. Si el gobierno mexicano tiene otra evidencia que la dé a conocer, pero evidencia a nosotros es de que se analiza por Citizen Lab y dice, es este producto, y ese producto hay evidencia, y la empresa dice, nada más la vendo al gobierno mexicano. Esa es la información que existe. Si el gobierno mexicano puede demostrar otra cosa, que la demuestre, ¿sí? Y aquí lo más grave también es que no solamente el introducir este mensaje, ¿no? Creo que son un poco torpes, ¿no? Porque al incluir en este mensaje una amenaza, ¿no? Genera una reacción. ¿Sí? O sea, si a mí me hubiera llegado un mensaje que se me hubiera traído de una noticia que en el momento me hubiera gustado leer y me lleva, ¿no? O sea, me engañan y me infectan, pero si esto me lleva a la página de Galloso, entonces digo, esto sí está delicado, ¿no? Este es un mensaje de intimidación o es una amenaza. Y entonces ahí nosotros desde hace 3 años, ¿no? Los compañeros de Socialtic que nos han asesorado nos han dicho, si les llega algo raro, luego avisen a nosotros y pregunten. Y así fue que nos enteramos. A mí me llegó esto y avisé a Luis Manuel, y Luis Manuel dice, me acaba de llegar, ¿no? Y empezamos a preguntar, y de pura casualidad le preguntamos en un evento donde nos encontramos al doctor Barquera, que es un investigador que está trabajando en el tema, y dijimos, vamos a ver si él también. Y entonces cuando le preguntamos al doctor Barquera, wow, tenía una cantidad de mensajes similares. Y entonces tomaron las imágenes y se enviaron al laboratorio. Hola, buenos días. Marcelo Torneo de la revista Proceso. Varias preguntas. Primero, Alejandro, si nos puede hablar acerca de los robots de computadoras, qué tipo de cosas extrañas han pasado al poder del consumidor en los últimos tiempos. A las organizaciones que acompañan, otras organizaciones, tengo entendido que este llamado de atención se llevó a cabo a raíz de la publicación del informe de Citizen Lab en agosto del 2016. No sé si otras organizaciones se han acercado con ustedes para señalar
mensajes igual que dirigían hacia dominios de NSO. Y abundando un poco en este tono de los mensajes, Citizen Lab esboza una explicación, pero no sé si pueden abundar en... A veces uno piensa que sí están muy... pues, como muy poco hábiles los mensajes, se nota algo muy extraño. ¿Por qué será? ¿Cuál es la explicación? Parece muy amateur el trabajo, al final de cuentas. Gracias. Sí, supongo que varias preguntas de un jalón. Manuel Hernández de El Huffington Post México. Mi pregunta va dirigida para Alejandro. Estos mensajes los recibiste en julio de 2016 y ya para septiembre veíamos incluso a el presidente Enrique Peña Nieto promocionando abiertamente refrescos de la empresa Coca-Cola. ¿Qué opinión te merece o qué impresión te dio este asunto luego de recibir amenazas como las que recibiste, evidentemente, sabiendo que las más altas esferas del gobierno federal, pues de alguna manera incluso han estado haciendo promoción a favor de estas empresas? Gracias. Hola, buenos días. Leslie San Martín del Financiero Televisión. Preguntarles si tienen el costo de este malware. Dicen que pues es bastante elevado y de lo contrario, pues si nos podrían indicar dónde se puede encontrar el costo. Y bueno, mencionan que solo venden a gobiernos, entonces quisiera saber México si es algún número principal de comprador a nivel mundial. Supongo que están otros países pues que están también acostumbrados a espiar a sus ciudadanos. Y preguntarles también, entonces no fueron infectados al final, o sea, se dan cuenta con estos mensajes raros, alertan y es cuando pues se evita, ¿no?, la infección, o estoy equivocado. Gracias. Sí, vamos a responder estas y ahorita tomo más preguntas. Puedo contestar algunas sobre si hay otras organizaciones y de alguna manera también mencionar, contestar la pregunta sobre en qué nivel México está como comprador y cliente de NSO. Y nada más mencionaría que es altamente probable la existencia de muchas más personas que han sido atacadas con este tipo de malware, debido a que, como Citizen Lab reveló desde el año pasado, México es probablemente el mayor cliente de NSO. ¿Por qué sabemos que es probablemente el mayor cliente de NSO? Porque dentro de toda la infraestructura de nombres de dominio que ha identificado Citizen Lab con NSO, la gran mayoría de los nombres de dominio tienen que ver con México. Me explico. Como ven en los mensajes dicen, por ejemplo, el enlace dice unonoticias.net, etc. Se han detectado muchos nombres de dominio, más de la mitad de los nombres de dominio, parte de la infraestructura de NSO, tienen que ver con México. Son servicios que terminan con .mx o productos. Trata de simular y de engañar con el acceso a servicios o productos comercializados en México. Entonces, existen grandes indicios de que México es un cliente importante de NSO y que muchos objetivos de NSO se encuentran en México. Probablemente, y esperamos que a partir de estas revelaciones, muchas más organizaciones de la sociedad civil, periodistas y otras personas que hayan podido recibir este tipo de mensajes puedan reconocerlos y también acercarse a nosotros o a Citizen Lab. Citizen Lab ha puesto a disposición un correo electrónico, bittersweet@citizenlab.org, a través del cual pueden hacer llegar esas solicitudes, y también pueden acercarse a Societic, Artículo 19 o a la Red de Defensa de los Derechos Digitales para conocer esos mensajes. Sobre el costo, no hay, digamos, datos absolutamente precisos al respecto. Lo que se conoce es, por ejemplo, que el diario de Reforma señaló que el año pasado, en su publicación del año pasado, que la PGR habría pagado $15 millones por el acceso a este malware. Y la particularidad de este malware, de otros intentos de phishing, como los que mencionaba Juan Manuel, es que este tipo de malware aprovecha lo que se conocen como vulnerabilidades de seguridad inéditas o vulnerabilidades día cero, zero day. ¿Qué quiere decir esto?
Lo que pasó con la primera investigación de Citizen Lab el año pasado es que detectó que el malware de hacking de NSO, perdón, aprovechaba 3 vulnerabilidades no conocidas en el software de iPhone. Citizen Lab, de hecho, hizo de esto de conocimiento de Apple, y Apple emitió un parche de seguridad exclusivamente con base en los hallazgos de la investigación de Citizen Lab. Es decir, NSO se aprovecha de vulnerabilidades en el software de iPhone y probablemente de otros sistemas operativos y otros productos para infectarlo. Estas vulnerabilidades no conocidas, es decir, que no las conoce nadie más que el que las explota, son muy caras en el mercado. Por este tipo de vulnerabilidades pueden pagarse hasta millones de dólares, ¿no? Pero ciertamente es necesario conocer mucho más, que haya mayor rendición de cuentas y transparencia respecto de cuánto pagó el gobierno mexicano por el malware de vigilancia y cuánto paga por cada licencia, porque se paga por cada intento de infección. No se compra el malware, o al menos no es la manera en la que NSO dice que se comercializa su malware. No se da el acceso al malware y el comprador puede utilizarlo a diestra y siniestra, sino que cada vez que lo usa tiene que pagar una licencia de infección. Pero se calcula que esas licencias de infección están por las decenas de miles de dólares cada intento de infección. Entonces sí es una inversión importante que de alguna manera sugiere que el atacante medita muy bien a quiénes ataca, a quiénes no. El hecho de que los mensajes estén hechos a la medida, con ingeniería social del objetivo, con su nombre, tratando de instigarlos con cuestiones que pueden motivar este clic, son cuestiones que también se toman en cuenta, ¿no? Y bueno, los demás creo que también son para Alejandro, ¿no? Sí, nosotros no vemos una posición monolítica del gobierno frente a esto. Incluso el tema de la presencia del presidente inaugurando un edificio, ¿no?, de Coca-Cola. Él se salvó diciendo que era Coca Light, ¿no? No tenemos ninguna bronca contra Coca Light nosotros. O sea, el tema son las bebidas azucaradas, no estamos de acuerdo con esas opciones tampoco, que también no son nada saludables, pero sí hay funcionarios vinculados. O sea, pensar que el poder que tienen estas empresas no tienen vínculos dentro del Estado a diversos niveles sería muy ingenuo. Hay esos vínculos, han influido muy fuerte en que regulaciones importantes para enfrentar la obesidad sean diseñadas por la propia empresa. Teníamos un documento que se llama la Estrategia Capturada, ¿no?, donde demostramos por acceso a la información que el etiquetado que tenemos frontal como para combate de la obesidad, la regulación de la publicidad dirigida a niños, ¿sí?, no hubo grupos de trabajo para hacerlo, ¿sí? O sea, cualquier norma oficial mexicana, por mínima que tiene un grupo de trabajo. Preguntamos si el etiquetado se había aprobado con los funcionarios mexicanos para ver si lo entendían. También nos responde Cofepris que nunca se había aprobado, ¿no? Entonces hay vínculos, hay influencias, o sea, lo dice Margaret Chan. O sea, para enfrentar esta situación se necesita enfrentar estos intereses, y es lo que no hemos visto. Vino más de Hacienda, también por un interés recaudatorio, ¿no? Pero no vemos esa voluntad frente a algo que, y es por lo que estamos aquí. O sea, yo no estoy aquí y estamos aquí porque queremos nuestra seguridad, pero lo que nos ha movido a esto es una epidemia declarada emergencia ya en este país, que se va a llevar, y se llevó el año pasado seguramente a 100,000 personas, ¿sí?, por diabetes, a 75,000 amputaciones, cantidad de gente que requiere diálisis y el Seguro Popular no cubre la diálisis, porque se llevaría el 80% del Seguro Popular, ¿sí? Vayan ustedes al Hospital de la Ceguera, vean la cantidad de gente que está perdiendo la vista por la diabetes. 70% de los azúcares vienen de las bebidas azucaradas. No es la única causa, hay muchas más, pero eso es una causa bien importante, ¿no? Y estos intereses y estas empresas están trabajando de la manera más perversa, ¿sí? Está demostrado que están pagando científicos a modo, instituciones a modo. En el New York Times, donde aparece esta información, ellos han estado publicando toda la información que se ha revelado, ¿no? Y
En uno de los documentos al que mencionaba yo ahora que leí este escrito, ¿sí?, de DC Leaks, es un documento interno de Coca-Cola donde pone en una gráfica el grado de preocupación que tienen las diferentes medidas, desde políticas sobre envases reciclables de países que ya no están permitiendo los envases desechables, ¿no?, y que eso tiene impactos económicos para una empresa de esa magnitud, hasta políticas ambientales sobre el uso del agua, impuestos, está arriba a la derecha, ¿sí? Y ya saben aquí cómo se está moviendo, o sea, todas las columnas financieras, o sea, los ataques, hemos recibido ataques, o sea, hacer este trabajo, ¿no?, que estamos cumpliendo 10 años, no ha sido sencillo, ¿sí? La presión es muy fuerte, ¿sí? Y hay columnistas atacando, hemos recibido ataques personales con difamaciones que dices tú, me voy a meter a responder una difamación, o sea, voy a gastar esa energía contra esta periodista que en tal periódico me atacó y dijo que a mí me había pagado una minera cuando yo estaba en Greenpeace, ¿no? O sea, pero es eso, son ellos, o vamos a un programa, nada más para que comentarles, ¿no?, cómo es la situación, o sea, vamos a un programa, ¿no?, nos invitaron a un programa en el Universal, ¿no?, y era la primera vez que se iba a sentar gente de ANPRAC, ¿no?, de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, ¿sí?, y alguien más de la industria iba a estar ahí, y el senador Ríos Peter y yo íbamos a estar ahí. Al último no llegaron, ¿no?, y supimos, y lo dijo al aire el reportero de Universal, dijo, el señor de ANPRAC me dijo que no podía venir porque había recibido comentarios de Coca-Cola que no viniera. ¿Sí? Ahí, así está, es una guerra por parte de ellos, ¿no? Y yo llego a mi casa, veo los comentarios y veo que todos están en contra del senador Ríos Peter y míos. Digo, bueno, ¿qué está pasando?, ¿no? Y los compañeros aquí que nos asesoran de Fósforo, ¿no?, hacen una revisión y dicen, no, pues casi todos los comentarios pasaban por un servidor de Baja California, ¿verdad?, o algo así. La mayor parte de los... O sea, es una guerra, y la guerra nos la están haciendo también en las redes sociales, ¿sí? Pero son intereses económicos muy grandes, muy poderosos, ¿no? Entonces, obviamente tienen vínculos, influyen en la toma de decisiones, no estamos diciendo de todos, pero sí de muchos, y no me parece raro que tengan... La pregunta es, a ver, que el gobierno investigue, y fue alguien de ahí que... un infiltrado, alguien que está usando en esto que decía de la pregunta del mercado negro, ¿no?, adentro de espionaje, o es algo que viene de arriba, de órdenes de arriba. Matthew, nada más, si bien es cierto que no tenemos documentados hasta el momento otros casos, la realidad es que esta nueva sofisticación de agresión hace que pocas personas se den cuenta que están siendo sujetos de vigilancia. Y por eso es que es tan importante la difusión de esto, porque todos y todas nosotras pudimos haber recibido un mensaje como este, y es tan directo que no sabemos que estamos siendo vigilados. Lo que sí podemos decir es que sí se está convirtiendo en una forma cada vez más constante de agresión hacia periodistas y hacia defensores de derechos humanos. Y esto tomando en cuenta que, en teoría, el Estado solamente puede llevar a cabo labores de vigilancia para garantizar la seguridad de los ciudadanos, no para limitar la actividad periodística o de defensa de derechos humanos. Entonces, sí es muy importante destacar esto, porque si no hacemos una difusión puntual, probablemente muchos de nosotros estemos siendo vigilados y estemos siendo sujetos de phishing. Entonces es importante hacer un llamado también a las defensoras, a los defensores y a los periodistas para que en caso de que vean esto se puedan acercar a las distintas organizaciones, se pueda hacer el análisis respectivo y entonces podamos hacer una exigencia puntual sobre cada uno de esos casos. Nada más. Laura Cordero de la revista Cambio. Técnicamente el programa, ok, me llega el mensaje, si le pico
Este programa ya tiene acceso a cámara, micrófono, GPS, ¿qué más? ¿Y hay alguna manera de que también pueda manipular mi celular, no sé, mandar mensajes a alguna persona, o que también infecte, como mandar el mismo virus a otros contactos, cosas así? Y si hay alguna manera de que, ya me infecté y todo, que el celular empieza a tener como comportamientos extraños, que oigas interferencia, que se caliente o cosas así, ¿hay alguna manera como física que nosotros como podamos detectar en caso de estar infectados? Entonces, si hay otra pregunta, si no, vamos a la parte técnica. ¿Qué tal? David Galván de W Radio. Yo quisiera hacerle algunas preguntas para precisiones. Primero, ¿qué autoridades creen que pudieran estar vinculadas? Se habla en el artículo de reforma que publicó el año pasado, que se estimaba que podría ser la PGR. Ustedes dicen que va en el marco de este incremento que ustedes promovían de otro peso a los refrescos a bebidas azucaradas, que está más bien vinculado al Congreso de la Unión. O sea, ¿hasta qué nivel de gobierno podrían llegar las implicaciones? Puesto que esto finalmente gastó 15 millones el gobierno federal, la PGR pues es la que tiene acceso, la Sedena es el principal cliente de esta empresa, pero pues ¿quién podría tener acceso y a quién se le podría distribuir directamente? ¿A la refresquera o temen que a lo mejor directamente a personas del Congreso vinculadas con los asesores de las refresqueras? ¿Quién se podría haber vinculado? Después de las acciones legales, ¿contra quiénes serían y cuáles serían en específico? ¿Habría alguna denuncia por el tema? ¿Habría alguna denuncia contra la autoridad o contra el gobierno mexicano, quizá precisamente por ser el único que tiene autorización para comprar este tipo de software? Y finalmente, respecto a la Ley de Seguridad Interior, ¿ustedes iniciarían o harían planteamientos para que no se incluyera dentro de la Ley de Seguridad estos temas, ya que pues la Ley de Seguridad lo que estaba escuchando es que las dos propuestas que hay, las dos incluyen la compra de este tipo de software? Entonces, y de hecho regularlo, ya que se encuentra desregulado. Entonces, a su parecer, debería de trabajarse por parte de las organizaciones civiles en que no se incluya esto, en que se elimine o incluso se elimine toda la propuesta de Ley de Seguridad Interior. Gracias. Si quieren, respondo la parte técnica primero. El ciclo de infección, lo repito, llega un mensaje de texto. En este caso puede ser en otro medio, pero es básicamente un link. El usuario le da clic, justamente pasa por diferentes puntos que son servidores. En algunos casos fueron identificados por las infraestructuras de servidores de NSO, y en alguno de ellos, y es muy sigiloso, ahí también se hace la infiltración justamente del malware al equipo. Una vez instalado ese malware, la única reacción visible que tenemos documentada y se ha documentado internacionalmente es que hay una especie de restarteo del aparato. Se apaga y se vuelve a prender y todo como si nada. Es extremadamente sigiloso. Un antivirus común no lo puede identificar. Sus colegas técnicos, seguramente, por más que estén involucrados en tecnología forense, les costará mucho trabajo, y hay un equipo dedicado en Service Lab en Canadá justamente para estar haciendo pruebas de cómo también van evolucionando ese tipo de programas espía. Ahora, ¿qué hace este programa? Lo que ya se mencionó, tiene acceso a muchos de los archivos, y muchos de los archivos también no solo son los documentos que tienes en tu equipo, sino que también tienes historiales, contactos, ese tipo de cosas. En este caso también se identificó que tiene acceso a micrófonos, y puede grabar también algunas audios que se están documentando, y también tiene la capacidad de reconocer lo que uno está escribiendo, ¿no? Entonces es muy probable que también uno pueda estar justamente cediendo todo lo que escribe en diferentes aplicativos, pero también las contraseñas. Entonces aquí técnicamente estamos viendo que si alguien tiene contacto con tus contraseñas, si tiene tus contactos, pero también tiene tu contraseña, va a poder entrar en tus otros servicios digitales, correos electrónicos, redes sociales, etc. No es de que lo tome total control del teléfono, ¿ok? Ojo, quizás una puntualización. Este es solamente un tipo de software espía, hay muchos. Simplemente la historia reciente, y R3D lo ha documentado muy bien, estamos hablando de 3, por lo menos, evidencias de software espía de alta tecnología, en donde las licencias cuestan decenas de miles de dólares para infiltrar a una persona.
Pero además de eso, y ustedes seguramente como periodistas lo viven muy de cerca, hay muchos otros tipos y métodos de espionaje y de vigilancia. Muchos de ellos son de muy bajo costo. Desde robar un equipo, que pasa muy seguido, a llenar una oficina, hasta hacer otro tipo de intervenciones como estar monitoreando Wi-Fi y ese tipo de cosas. A lo que voy con esto es que estamos viendo la punta del iceberg a nivel de sofisticación e inversión monetaria para hacer un espionaje dirigido, en este caso a 3 personas. ¿Okay? Eso es extremadamente relevante. Pero como usuarios, y eso se los comparto más bien aquí como tip, no nos exime de estar fuera de otro tipo de ataques, muchas veces mucho más de baja tecnología. Utilizan la táctica de phishing para que le demos clic. ¿Por qué? Aunque sea de muy baja tecnología, porque funciona. Intuitivamente uno, se recibe un mensaje que le llama la atención, le da clic a cualquier link. Estamos acostumbrados a hacer eso. Se necesita entrenarse uno como usuario para tener justamente verificación antes de hacer eso. Pero funciona muy bien, por más que sea alta tecnología. Y termino nomás haciendo una última mención. Lamentablemente en este país estamos acostumbrados a estar muy de cerca con la violencia física, muchas veces también la difamación. El artículo 19 documenta muchos de los casos de agresiones a periodistas cada año, cada momento. Lo más severo de la vigilancia, y sobre todo tan intrusiva que estamos viendo en este caso, es que no solamente quienes tengan esa información de nosotros pueden predecir, conocer qué estamos haciendo, inclusive contraatacar o atacar previos a las acciones que estemos haciendo, o a las coberturas que estén haciendo, a las investigaciones que estén haciendo, o tener información, sino pueden utilizar eso también para hacer otro tipo de ataques, como la difamación, como las ataques personales, como las amenazas. Y algo que no se dice explícitamente, pero me parece fundamental que lo tengamos en mente, es que como cualquier agresión, lo que hace también el espionaje es desestabilizar a los grupos que lo están sufriendo. Y estamos hablando de que es muy difícil vivir sabiendo que has sido vigilado, vigilada, y también es muy difícil cambiar y adaptarte a ese nuevo contexto. Muchas veces no se dimensiona el impacto que tiene esto en las personas y en los equipos de trabajo, pero genera un impacto profundo en las operaciones y en los grupos de trabajo. Así que con esto nomás quiero destacar la valentía y la confianza de Alejandro Calvillo, de Luis Encarnación, del doctor Barquera por acercarse con nosotros, y a todos sus equipos y familias, porque estar aquí en estos casos es un acto de valentía. Rápidamente respondiendo a las preguntas que se hacían sobre qué autoridades podrían estar detrás. Lo que sabemos es que Sedena lo tiene, que PGR muy probablemente lo tiene, según información de Reforma, junto con un correo electrónico filtrado de otra empresa de espionaje, Hacking Team, que también México es el mayor comprador de software de espionaje de Hacking Team, ¿no? Y también existe otros indicios, un correo electrónico también filtrado de esa empresa de espionaje, donde se menciona que el CISEN tendría acceso a esta licencia, pero no lo sabemos. CISEN, que depende de la Secretaría de Gobernación. Esto es lo que se tiene que determinar en la investigación, que tiene que empezarse inmediatamente. Y las acciones legales que hemos anunciado inicialmente son la interposición de una denuncia penal ante la PGR contra quien resulte responsable, pero que las líneas de investigación que tendría que seguir la PGR tendría que ser investigar de inicio a estas agencias y a cualquier otra que haya adquirido el malware de NSO, y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, puesto que esta es una violación a los derechos humanos muy grave, que la CNDH tiene facultades y la posibilidad de investigar también y determinar lo procedente, ¿no? Y finalmente, sobre la Ley de Seguridad Interior, yo mencionaría, no sé si también ahorita Ana quiere mencionar algo, que bueno, de entrada, como muchas organizaciones de la sociedad civil lo han señalado y lo hemos señalado, las iniciativas de Ley de Seguridad Interior las consideramos son inconstitucionales,
que la participación del ejército en tareas de seguridad pública es inconstitucional e inaceptable en una democracia. Pero yo nada más añadiría que si aun cuando la tesis de la Ley de Seguridad Interior es que el ejército tiene que suplantar a la autoridad civil en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, por la debilidad de esa autoridad civil, en el caso de la vigilancia, esa tesis no tiene ningún sentido. A mí que me demuestren que la autoridad civil de espionaje está, digamos, impedida de hacer su labor de una manera que el ejército tenga que suplantar a la autoridad civil en la materia de vigilancia. No tiene ningún sentido. El ejército, bajo ninguna circunstancia, debe participar en tareas de seguridad pública, pero bajo ninguna circunstancia doble debe participar en tareas de vigilancia. La autoridad civil, en su caso de vigilancia, puede hacer su trabajo y el ejército tiene que estar, como cualquier democracia, sometido a la autoridad civil en todo momento. Estamos todavía terminando de elaborarla con base en el reporte Citizen Lab y del New York Times, pero los próximos días se lo anunciaremos a la prensa y los invitaremos a la presentación. De Julio Sánchez, del Economista. Tengo varias preguntas. La primera, igual va más para Alejandro y para Luis Encarnación. Si bien no sabemos si es un infiltrado o si es una corrupción institucional, ¿ustedes podrían dar nombre de la parte del sector privado de fue PepsiCo, fue Coca-Cola, fue tal empresa? O sea, ¿ustedes tienen indicios de poder asegurar quién del parte del sector privado puede estar involucrado en esta campaña de espionaje? La segunda, el gobierno a nivel federal y a nivel estatal ha tenido mayores acercamientos con Israel, con el sector de defensa y ciberseguridad, justamente para la comercialización de estos equipos, incluso en unos meses o por ahí, de que se va a realizar una expo, y bueno, ha habido este intercambio. ¿Qué sentimiento deja que no existen controles efectivos para el uso de este software, a pesar de que ellos dicen que no le venden a privados, solamente a gobierno, que respeta derechos humanos y son democracias? Bueno, una más. Si bien son organizaciones civiles de defensa de los derechos, no sé si se hayan detectado casos que pudieran ir hacia espionaje industrial, de que empresas puedan estar coludidas con gobierno para espiar a lo mejor competidores en licitaciones o algún tipo que pueda hacer espionaje industrial utilizando herramientas de uso exclusivo del gobierno. Y finalmente, si me permiten hacer una pregunta, que me puedan dar sus observaciones, sobre todo Luis Fernando, de que se va a presentar esta denuncia ante la PGR, pero la PGR ha reconocido, hay una solicitud de transparencia que dice, donde dicen que sí encontraron efectivamente pues el software de NSO, solamente que no dan contratos ni nombres porque es clasificado, pero sí lo están utilizando. Entonces, ¿qué contradicción hay de es el único órgano en el que se puede actuar jurídicamente y está involucrado? Si puedes hacer una observación al respecto. Pues empiezo con esa respuesta. Ciertamente es paradójico y complicado que vamos a denunciar ante la PGR una violación a derechos humanos que probablemente, o que uno de los sospechosos de haberla cometido es la propia PGR. Pero bueno, lo que se ha documentado es que quien fue el principal gestor de la compra en PGR del equipo de NSO fue Tomás Herón, que era jefe de la Agencia de Investigación Criminal y también, digamos, infame por su participación en la investigación de los 33 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y él ya no está en la PGR, hay un nuevo fiscal, un nuevo procurador. Uno querría darle, y es nuestra obligación legal también, a votar esa vía y darle la oportunidad a la PGR de que haga la investigación formal. Si no lo va a hacer, hay otras vías internacionales y nacionales en las que también estaremos presionando para que se lleven a cabo, pero es la vía que la ley nos indica que tenemos que investigar, pero no es la única. Está la CNDH y seguimos explorando otras vías legales al respecto. Nada más mencionaría sobre las otras preguntas, sobre el espionaje industrial y lo de Israel, que también estamos en contacto con otras organizaciones a nivel internacional, justamente para las acciones que se puedan llevar a cabo en Israel, inclusive porque esta exportación y esta venta a un país como México y
la facilitación de violaciones de derechos humanos también compromete la posición de NSO y su licencia de exportaciones en Israel, y también se van a explorar esas vías de investigación. También es probable que estamos explorando otras vías en los Estados Unidos, dado que NSO Group está incorporado a una empresa estadounidense, Francisco Partners. Entonces existen otras vías que van a ser exploradas también para exigir la responsabilidad de la propia empresa en la complicidad con el gobierno mexicano en la comisión de estas violaciones de derechos humanos. No sé si alguien más quiere. Sí. Nada más a la pregunta de a qué sirve el espionaje, creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Y no queremos nosotros señalar a ninguna empresa en particular o a nadie en concreto, porque no queremos terminar siendo nosotros los demandados, ¿no? Entonces, yo creo que los hechos hablan por sí solos, de evidencia. Yo nada más te diría que, curiosamente, Coca-Cola está promocionando un tweet, siente el sabor en este momento. No sé si era una coincidencia. Sí, pero estos programas de espionaje ya sabemos desde hace mucho tiempo que el gobierno mexicano los está utilizando. Ha habido un montón de denuncias públicas, de reportes de prensa, incluso hace poco un caso muy concreto en Puebla del uso de un programa espía por parte del gobierno de Moreno Valle. ¿Qué tan grande es su esperanza de que la investigación de la PGR dé con los responsables, con los autores intelectuales y materiales? Primero, la PGR cuenta con, según ustedes, la voluntad política de llevar a cabo esa investigación. Y segundo, las herramientas tecnológicas, y qué serían las instancias a las que podrían acudir en caso de que la PGR no desemboque hacia ninguna pista. Gracias. Si hay más preguntas, terminamos con esta pregunta y terminamos la conferencia. Pues mi esperanza es una palabra muy fuerte. Garantía de voluntad política, pues no la tenemos, pero vamos a intentarlo, ¿no? Y digamos, la voluntad política tiene que demostrar a la PGR de verdaderamente cumplir su responsabilidad, porque para eso están, para investigar y sancionar probables comisiones de delitos, como es este caso donde existe amplia evidencia de la comisión de un delito que tiene que investigar la PGR, y si no lo hace, ella será responsable por la ausencia de investigación y sanción. Será una violación de la propia responsabilidad de la PGR y acudiríamos a otras instancias desde la utilización de mecanismos a nivel interno, probablemente juicio de amparo, pero también instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también creo que probablemente debe valorarse la realización de algún tipo de investigación independiente por un órgano que verdaderamente esté garantizada su independencia, pero ese órgano no existe en este momento. Si a raíz, y sería una discusión interesante, de estas revelaciones el Congreso de la Unión decide, u otra instancia decide abrir un mecanismo para la investigación, no nada más de estos casos, sino de probablemente los abusos que, como tú has mencionado, ya hemos ido documentando durante varios años, pues sería lo ideal. Pero, repito, es nuestra obligación legal, y creo que es la diferencia de los casos anteriores a este caso es que en este caso quienes han sido objeto de vigilancia han tenido el valor y la dedicación de denunciarlo, y nosotros nos acompañaremos hasta las últimas consecuencias y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esta cuestión esté en la impunidad, porque si hay impunidad existe una repetición crónica de los hechos y no podemos aceptarlo. Una última. Luis Fernando, ¿cuál es el papel de los intermediarios en la comercialización de este software? Expedientes de los Panama Papers y un correo de Hacking Team exponen ese papel nebuloso de quién finalmente vende los programas a los gobiernos. En este caso, ¿cómo ha funcionado ese mecanismo? Precisamente para esconder, y lo dicen los correos de Hacking Team, la mano de los fabricantes de los programas. Gracias. Es un punto muy importante que también tiene que ser investigado. En otros casos, por ejemplo, de Hacking Team, el espionaje de vigilancia ha sido vendido a través de empresas intermediarias. Todos estos procesos de contratación son por adjudicación directa. Todos son reservados por ser materia de seguridad nacional. Es decir, hay
condiciones ideales para la corrupción. Incluso hay casos comprobados. La primera compra de Sedena de NSO en 2012 fue un escándalo de corrupción que terminó con militares en la cárcel, con Susumu Asano, el director de la empresa intermediaria, también acusado, ahora está en la cárcel en los Estados Unidos. Es decir, hay también todo un mercado y una alta probabilidad de actos de corrupción alrededor de todas estas compras y ventas de espionaje de vigilancia, que también tiene que ser investigado y tiene que ser desmantelado. Si el Estado quiere tener facultades de vigilancia, tiene que ser facultades de vigilancia que estén controladas por la ley, con rendición de cuentas, y no puede ocultarnos los contratos y cuánto gasta en estas medidas de vigilancia, que como hemos demostrado, no han sido utilizadas para perseguir a delincuentes, sino han sido utilizadas para perseguir a periodistas, para perseguir a defensores de derechos humanos y para incluso espiar a propios científicos que trabajan en el gobierno federal. Como mencionábamos el año pasado, la vigilancia en México está fuera de control y tenemos que dejar únicamente de documentarla, sino exigir la rendición de cuentas. Y yo invito a los compañeros de la prensa aquí que vayan a presionar al gobierno y a las instancias y exijan respuestas ante estos hechos que nos afectan a todos y a ustedes también, porque ustedes también han sido, o algunos de ustedes, objeto de esta vigilancia. Muchas gracias.